damnificados por el pasado sismo del 19 de septiembre, el gobierno de la Ciudad de México entregó cheques que podrían ser utilizados para una renta temporal, pero hubo quienes no cumplieron con los requisitos y ya comenzaron a devolver los cheques. Esta es la información. 4 personas que recibieron el apoyo del gobierno capitalino con cheque para el pago de renta, sin que acreditaran la necesidad de recibir la ayuda tras el sismo del 19 de septiembre, acudieron a las oficinas del Instituto de Vivienda para regresar el recurso y pueda ser otorgado a quien sí lo necesita. Hay 4 cheques que ya devolvieron las personas. O sea, hay 4 personas que fueron a las oficinas, que acudieron y que dijeron, bueno, nosotros estábamos en un error, consideramos que éramos personas que podíamos acceder a esto, pero ya conocimos bien la explicación, los datos, y fueron a regresar ya 4 de estos cheques. Durante el corte informativo del miércoles, se indicó que aunque el 88% de los cheques son procedentes, se han detectado 3.800 casos en los cuales no se ha comprobado el daño del inmueble de quien solicitó la ayuda. El domicilio que dieron es inexistente o existe duplicidad del apoyo. De esta ayuda otorgada sin ser justificada, se estima un recurso poco mayor a 11 millones de pesos, han informado las autoridades capitalinas. El contralor Eduardo Robelo Pico informó que para quienes regresen los recursos obtenidos no se procederá penalmente, ya que esos cheques se podrán reasignar a verdaderos damnificados. Sería el exhorto que se le hace a la ciudadanía que esté en el mismo supuesto, que tenga esa valentía de regresar ese recurso. Será la Contraloría quien continúa con las respectivas denuncias penales contra quienes abusaron de este apoyo otorgado al inicio de la emergencia y decidan no regresar el recurso. Con imágenes de Javier Cordero, Enrique Muñiz, 21 Noticias.